Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida súper especial. Somos un espacio dedicado a mantenerte al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos y las historias que realmente te dejan con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que por fin parece tener una respuesta. El título lo dice todo, el editor revela por qué Can Yaman canceló su entrevista. Si han oído bien, ese bombón turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ese actor que tiene un carisma arrollador y una presencia escénica que hipnotiza, de repente nos dejó plantados con una entrevista esperadísima. ¿Qué pasó? ¿Por qué se esfumó en el último momento? Pues hoy vamos a desgranar todos los detalles que ha salido a la luz gracias a las palabras de uno de los implicados directamente, el editor. Así que si quieres saber la verdad detrás de esta cancelación que ha mantenido a muchos con la intriga, quédate conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno en este embrollo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil. Solo dale al botón rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así nos apoyas un montón y nos ayudas a seguir trayéndoles lo mejor. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Como saben, Can Yaman es una figura que genera un interés masivo. Cada movimiento suyo, cada proyecto, cada declaración, es analizado al milímetro por sus miles de seguidores y por supuesto por la prensa. Hace poco se había anunciado una entrevista muy especial, de esas que prometen ser reveladoras, un encuentro cara a cara donde se esperaba que el actor compartiera detalles sobre sus nuevos proyectos, quizás su vida personal, o incluso su perspectiva sobre la industria. Las expectativas estaban por las nubes, la fecha se acercaba y la emoción se palpaba en el ambiente. Pero de repente, ¡zas!, el anuncio de la cancelación. Un comunicado escueto sin muchas explicaciones, que solo dejó más preguntas que respuestas. En un principio se especuló de todo, problemas de salud, un compromiso inesperado, incluso rumores de desacuerdos con la producción. Pero la verdad, amigos, es que la ausencia de detalles concretos solo alimentó el misterio y la imaginación colectiva. Sin embargo, la paciencia o quizás la tenacidad de la prensa ha dado sus frutos. Uno de los editores, una persona directamente involucrada en la organización de esta entrevista, ha decidido romper el silencio y arrojar luz sobre lo sucedido. Y créanme, la razón es bastante peculiar. Según ha revelado este editor, la cancelación no se debió a ningún problema grave de salud, ni a una crisis personal profunda, sino a algo mucho más superficial, pero no por ello menos importante para la imagen y el profesionalismo del actor. El editor, en una conversación que ha sido recogida por varios medios, explicó que la raíz del problema estuvo en un detalle técnico, algo que para muchos podría parecer insignificante, pero que para Can Yaman, al parecer, era crucial para sentirse cómodo y proyectar la imagen que deseaba. Y aquí viene lo jugoso, ¿qué fue ese detalle? Pues resulta que Can Yaman, antes de dar cualquier entrevista, tiene un requisito muy específico sobre la iluminación. No se trata de una simple preferencia, sino de una condición que, según el editor, el actor considera fundamental para su apariencia. Al parecer, el equipo técnico no cumplió con las exigencias de iluminación que Can Yaman había solicitado, y no estamos hablando de ajustes menores. El editor detalló que las luces no estaban posicionadas de la manera que el actor había indicado, afectando supuestamente la forma en que se veía en cámara. Imaginen la escena, el equipo listo, el entrevistador preparado, la audiencia expectante y de repente el protagonista se niega a aparecer por una cuestión de cómo le daba la luz. El editor confesó que intentaron por todos los medios solucionar el problema. Revisaron la configuración, ajustaron las lámparas, pero al parecer, para Can Yaman, las correcciones no fueron suficientes o no se hicieron de acuerdo a sus estrictas indicaciones. Él sentía que su imagen no se vería favorecida, que no proyectaría la luz correcta, y esto, para él, era un impedimento insuperable para conceder la entrevista. El editor fue muy claro al decir que no fue una cuestión de diva, sino de profesionalismo, o al menos así lo percibe el actor. Can Yaman quiere presentarse ante su público de la mejor manera posible, y la iluminación, en su opinión, es una parte esencial de esa presentación. Esto nos lleva a reflexionar sobre la industria del entretenimiento y la exigencia de los artistas. Por un lado, es comprensible que un actor, cuya imagen es su carta de presentación, se preocupe por cómo luce. La televisión, las cámaras, la proyección.
N pública, todo ello exige un cuidado extremo de la imagen. Los detalles más mínimos pueden hacer una gran diferencia en cómo un actor es percibido. La iluminación, por ejemplo, puede realzar o minimizar rasgos, crear atmósferas, e incluso influir en la expresividad de un rostro. Así que, en cierto sentido, la preocupación de Kanyaman por la iluminación no es descabellada. Es un actor y su físico, su forma de presentarse, es parte de su trabajo y de su atractivo para el público. Sin embargo, también es cierto que desde la perspectiva de quienes organizan estos eventos, este tipo de exigencias pueden resultar frustrantes y a veces hasta excesivas. Un editor, un periodista, un equipo técnico invierten tiempo, esfuerzo y recursos en llevar a cabo una entrevista. Cuando se cancela en el último momento por un detalle como la iluminación, puede generar un sentimiento de incredulidad y de que se está perdiendo el tiempo, o que el artista está siendo demasiado quisquilloso. El editor, en sus declaraciones, dejó entrever esta frustración, al indicar que intentaron todo lo posible para satisfacer al actor, pero que al final, él no cedió. La revelación del editor también nos abre una ventana a la forma en que algunos artistas de renombre manejan sus apariciones públicas. No es la primera vez que escuchamos historias de exigencias particulares por parte de celebridades, desde raíces de camerino extremadamente específicos hasta protocolos de seguridad complejos. En el caso de Kanyaman, parece que su nivel de control sobre su imagen va más allá de la ropa o el peinado, y se adentra en aspectos técnicos de la producción audiovisual. Es importante recordar que Kanyaman ha construido una carrera exitosa gracias a su talento y a su conexión con el público. Millones de personas lo admiran, y cada vez que se presenta ante las cámaras, busca ofrecer lo mejor de sí mismo. Quizás desde su perspectiva, la iluminación perfecta no es un capricho, sino una herramienta más para lograr esa conexión y esa proyección que tanto busca. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para su carrera? Por un lado, estas pequeñas anécdotas pueden añadirle un toque de misticismo o de carácter peculiar a su figura. Para algunos fans, esto puede incluso aumentar su admiración, al verlo como alguien que sabe lo que quiere y lucha por sus estándares. Para otros, sin embargo, podría ser visto como una señal de intransigencia o de falta de flexibilidad. El editor también mencionó algo interesante, la importancia de la comunicación previa. Si estas exigencias de iluminación se hubieran comunicado y acordado con suficiente antelación, quizás se habría evitado este desenlace. La falta de claridad en las expectativas previas puede ser una fuente de conflicto y de malentendidos. Es posible que Kanyaman diera por sentado que sus requerimientos serían cumplidos, y al no ser así, sintió que no tenía otra opción más que cancelar. En definitiva, la cancelación de la entrevista de Kanyaman, según las palabras del editor, se debió a un desacuerdo sobre las condiciones de iluminación. Una razón que, si bien puede parecer trivial para algunos, fue lo suficientemente importante para el actor como para no proceder con la entrevista. Nos muestra que en el mundo del espectáculo, los detalles más pequeños pueden tener un gran impacto, y que la imagen de una celebridad es un asunto que se cuida hasta el último extremo. Para resumir, hemos hablado de la esperada entrevista de Kanyaman que finalmente fue cancelada. Las especulaciones iniciales fueron muchas, pero la verdad, revelada por un editor involucrado, apunta a un desacuerdo sobre las condiciones de iluminación. Kanyaman, según se explica, quería una iluminación específica para su apariencia, y al no cumplirse sus exigencias, decidió no dar la entrevista. Esto nos da una idea de la importancia que algunos artistas otorgan a su imagen y a los detalles técnicos de su presentación. Y hasta aquí llegamos con la información de hoy. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya resuelto la duda sobre la cancelación de la entrevista de Kanyaman. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kanyaman actuó correctamente al cancelar por un tema de iluminación? ¿O consideran que fue una exigencia excesiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las noticias y chismes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, ustedes son la razón por la que hacemos esto. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas y emocionantes. Hasta la próxima.